si yo mirara desde ahora hacia atrás, la primera cosa que tendría que valorar es la capacidad del abandono, o sea, de abandonar aquellas ideas que yo creía que eran las justas y avanzar hacia lo desconocido, ¿no? De alguna manera esa actitud ha impregnado toda nuestra vida como grupo y mi vida como actriz también. O sea, definitivamente yo no puedo entender la pedagogía hoy en día no la puedo entender como la entendía antes, porque en el camino he ido puliendo y modificando todo este mecanismo del no saber y del saber, ¿no? Sobre todo ahora que en el planeta y en este país las cosas se modifican vertiginosamente, ¿no? No siempre para bien, muchas veces se modifican hacia la oscuridad. En este momento en el planeta estamos entrando en el umbral de algo oscuro, pero cargados de mucha luz. Ese es el conflicto interesante. Digo cargados de mucha luz porque hay muchos descubrimientos en la ciencia, en el arte, en las relaciones humanas, en el descubrimiento de lo que es el cerebro, de lo que es el corazón. Hay descubrimientos luminosos que nos pueden hacer crecer como seres humanos, ¿no? Pero a eso se oponen las fuerzas de la oscuridad. Entonces uno va aprendiendo de toda esa confrontación, y en el espacio escénico es fundamental porque las sociedades nos han ido planteando preguntas. Nuestra sociedad, el Perú, nos ha ido planteando preguntas constantemente, ¿no? Y para responderlas en el espacio escénico, pues yo he tenido que estudiar, buscar, interrogar, mirarme a mí misma dentro del colectivo, ¿no? La educación es la salvación de este país, de nosotros, pero ninguna casta política en el poder ha tenido el coraje de abordar este tema de una manera radical. Entonces, como tú dices, pareciera que nunca cambia, pero sí hay otra cosa que cambia, que es la actitud de los ciudadanos y ciudadanas frente a la educación, porque han aparecido núcleos de educación alternativa, han aparecido movilizaciones, han aparecido exigencias, se ha confrontado la desigualdad. Hace 20 años si ahora hay bullying, hace 20 años no se llamaba bullying, pero era una injusticia ver cómo se trataba a los sectores del país que son quechohablantes, que son de lenguas originarias de otras culturas. En cambio ahora tú puedes encontrar en algunos lugares de este país educación bilingüe, que significa inclusión. Nuestro amado José María Arguedas es cada vez más conocido y él es uno de los abanderados hasta el día de hoy de la riqueza de la diversidad. Cuando él plantea que la diversidad, que las diferencias no es un obstáculo, sino una riqueza. Entonces, estas cosas hace un tiempo atrás no se veían con tanta claridad. No habían programas educativos alternativos, no habían colegios alternativos. Entonces, todo eso me lleva a pensar, a pesar de que algunas veces ya no la tuviera, me lleva a pensar que hay que tener esperanza, ¿no? Y que cada uno de nosotros, de nuestras pequeñas comunidades, de alguna manera no es suficiente pensar que queremos cambiar la sociedad, es demasiado grande. Es importante empezar a cambiar nuestras pequeñas comunidades, practicar la democracia, practicar la igualdad o en todo caso la equidad, ser un activista de la equidad de género y tantas otras cosas. Entonces, poco a poco vamos sembrando. Claro, y cambiando desde adentro, ¿no? Así es, cambiando. Y en ese sentido el arte, lo que ahora llamamos los escenarios expandidos, ¿no? Los escenarios expandidos es entender
en principio que todas las formas de teatralidad están más allá de los escenarios, están en la sociedad, están en el comportamiento de las clases políticas dominantes, están en la pedagogía alternativa. Entonces nosotros tenemos esa gran riqueza, ¿no?, de crear y trabajar en todos estos espacios que nos competen, ¿no?, como educadores del arte, como creadores, creadoras, y algo vamos a dejar, algo vamos a sembrar pequeñito. Bertolt Brecht, cuando tú me lo mencionas, lo primero que representa para mí es la libertad como actriz, porque la primera vez que hicimos un unipersonal en este grupo, lo hice yo a partir de la poética de Bertolt Brecht, a partir de su poesía convertida en música, en canciones, ¿no? Pero yendo más atrás en el colectivo, en el grupo, una de las primeras cosas que hicimos como grupo fue estudiar la obra de Bertolt Brecht. Y lo fuimos conociendo, o sea, nuestro conocimiento inicial era un poco epidérmico, conocíamos algunas obras, pero conforme lo fuimos estudiando nos dimos cuenta que había sido un hombre de revuelta, un hombre poético, anárquico, militante, aunque dicen que era medio misógino, pero no conozco tanto de ese aspecto, ¿no? Yo me he sumergido en su poética, en sus obras, y siempre he tenido algo que aprender de él. Y creo que cuando saco así de toda su creación, saco un puñado, un poema y lo leo, parece que estuviera escrito para hoy, ¿no? Es la paradoja de esta vida que él vivió en los años 30, fue un militante contra el fascismo, pero todo aquello que él canta y que construye sigue teniendo vigencia ahora. Y pareciera que el ser humano, que como seres humanos estamos condenados, no me gusta usar esa palabra porque es como muy quieta, ¿no? Como que no tiene movimiento, pero vamos camino a las repeticiones. Y lo único que para mí sigue teniendo esperanza es que la repetición también lleva a la iluminación, ¿no? Por lo menos en el escenario, cuando yo trabajo entrenamiento, tengo que aprender a repetir cosas, me doy cuenta que en cada repetición hay un cambio, en cada repetición hay un aprendizaje, y eso me hace tener confianza en que el ser humano que repite tantas veces la historia puede dar un salto cuántico. Bueno, yo empecé haciendo pedagogía no con alumnos, sino con señoras de barrios, ¿no? Trabajando sobre lo que significaba tomar la palabra, sobre perder el miedo a tener tu propia voz, sobre opinar en público frente a hombres, ¿no? Entonces estamos hablando de hace décadas, ¿no? Entonces lo primero que percibo es cómo hay cada vez más fuerza entre las mujeres jóvenes para hacerse un espacio y sentir el derecho que ellas practican a estar en el mismo plano que los hombres. Eso no existía antes. Cuando yo empecé a hacer pedagogía con los grupos de teatro del país, la mayoría eran hombres. Y las pocas mujeres que habían en los grupos, por ejemplo en los barrios, no las dejaban ir a los ensayos, ¿no? No les daban permiso para ir a actuar, entonces tenían que engañar, ¿no? Entonces ese ha sido un cambio radical. El segundo cambio es que ahora se aprende teatro en las universidades. Yo no aprendí teatro en una universidad, tampoco aprendí en una escuela de teatro. Entré a una escuela de teatro que no te voy a decir cuál es, me aburrí y me salí a los 4 meses, porque en el grupo tenía una vida palpitante y una confrontación de creación constante y una conexión con los públicos enriquecedora, ¿no? Pero luego, con el tiempo, he aprendido a respetar
cómo en esos espacios se organiza el conocimiento. Pero yo no dejo de creer en el aprendizaje que se da mediante la creación, ¿no? Y el aprendizaje que se tiene en la investigación. Antes la palabra investigación se manejaba en los círculos académicos, ¿no? Ellos investigan, los artistas experimentamos, exploramos. Pero ahora, para mí es muy importante reivindicar la palabra investigar, porque uno investiga mirando el mar, porque ahí ves las moléculas, uno investiga observando el comportamiento de los seres humanos, yo investigo con mi cuerpo en el espacio, ¿no?